Hoy tenemos la continuación del capítulo 5 de Primera de Pedro. Ahora me preguntaba yo hace un ratito, ¿qué tanto recordamos? ¿Qué tanto recordamos de todo lo que se viene estudiando de la primera carta de Pedro? Y yo creo, hermanos, que se hace necesario definitivamente leer nuevamente la epístola desde el capítulo 1, que ustedes saquen su tiempo, que ustedes la lean, que vayan leyéndola y que vayan conforme la van leyendo, preguntándose qué quiere decir esto, qué nos está diciendo Dios en esta palabra, para que donde salgan dudas, ustedes puedan recordar lo que hemos estudiado y que puedan decir con toda propiedad, yo entiendo la carta de Primera Pedro. Tal vez no entendemos absolutamente todos los detalles, porque la palabra de Dios es sumamente profunda, hermanos. Y hay muchas cosas que quizás hemos pasado por encima, otras quizás no las hemos tocado. Y cada vez que nosotros nos acercamos a la palabra, nos damos cuenta que hay más, que hay más y que hay más y que cada día, si 10 veces leo 1 Pedro, 10 veces voy a conseguir cosas nuevas en esta carta. Entonces mi recomendación es que usted pueda leer la carta, que usted saque su tiempo. Ojalá que la lea en Reina Valera y ojalá que la lea en otras versiones, como por ejemplo la nueva versión internacional. Todas esas versiones ahora están en internet, hasta se pueden descargar en el teléfono. Y que usted pueda leer y entender, y por supuesto, donde no entiende, tratar de recordar. Y por eso es tan importante el asunto de los apuntes, porque los apuntes nos van a ayudar a tener mejores, como le dijera yo, cuando vuelvo a leer la carta, tengo de dónde echar mano para recordar. Por eso creo, insisto en que si no se toman apuntes en el en vivo que hacemos, por lo menos volver a escuchar la enseñanza y ver qué más le sacamos y hacer nuestras anotaciones para que ustedes tengan, cuando uno escribe uno recuerda mejor, ¿de acuerdo? Entonces es un consejo que les doy porque ya estamos llegando al final del capítulo, al final de la carta, ya estamos en el último capítulo. No vamos a terminar hoy, pero ya estamos muy cerca de terminar. Entonces es necesario realmente examinarnos, bueno, ¿qué tanto hemos aprendido? Desde el día que comenzamos, creo que fue el 8 de agosto, me dijeron por ahí, ¿qué tanto hemos avanzado en el entendimiento de esta carta? Hoy tenemos, como ya ustedes saben, tenemos la continuación del capítulo 5. La semana pasada estuvimos viendo los primeros capítulos y los primeros versículos, perdón. Vamos a leerlos para llegar al versículo 5 y entender la idea de lo que el apóstol Pedro nos trae en esta preciosa carta. Carta que, por cierto, tiene mucho que enseñarnos, ¿verdad? Entonces, vamos a leer capítulo 5, versículos 1 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hasta ahí llegamos. Porque en el verso 5 él entra a hablarle a los jóvenes. Y eso dijimos que lo íbamos a dejar para la próxima enseñanza. Pero es importante en estos primeros versículos ver cómo el apóstol Pablo se está dirigiendo al liderazgo de la iglesia, a los líderes, a los ancianos. Ahí anciano tiene que ver con liderazgo. Y él está haciendo un ruego a los ancianos y el ruego es, dice, apacentad la grey de Dios. Esto es pastorear. Todo esto lo explicamos la semana pasada,
El viernes pasado estuvimos enseñando sobre esto. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Los líderes, los ancianos, somos llamados a pastorear la grey de Dios, como lo dice claramente el apóstol Pedro. Cuidando de ella, de la grey, de la iglesia, del rebaño, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Dos cosas vemos ahí. El cuidado no es por la fuerza. No podemos pastorear una iglesia o liderar, porque no solamente habla del pastor aquí, sino de todos los que lideramos, todos los que somos líderes en la iglesia. Y eso de los líderes se va dando de una manera a mí me impresiona cómo se va dando. Porque los líderes Dios va constituyendo ciertos líderes, a veces hasta sin necesidad de que sea el pastor el que dice, este es el líder tal, sino que hasta por una cosa que Dios mismo mueve, vemos que algunos hermanos se van como de alguna manera posesionando como líderes. Y no quisiera, pero ¿por qué no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Nuestro hermano Rafa es una persona que usted lo ve, que él está motivando, él manda audios a la iglesia, motiva, es un hermano motivador que motiva con la palabra, motiva con su forma, motiva con sus buenas intervenciones. Tenemos otro hermano que pues ha estado un poco más callado últimamente, pero él tiene también esa habilidad, que es nuestro hermano Jesús. Tenemos también, por ejemplo, a mi madre, que ella a veces frecuentemente está mandando audios a los hermanos. Ese tipo de liderazgo que ya se comienza como a ver, porque no todos tienen esa, pero tal vez otro es líder en otra área, que tal vez nosotros ni siquiera sabemos. Por ejemplo, el caso de los jóvenes, justamente. Hay líderes para jóvenes que lo traen ya en su esencia, ser líderes. Y saben cómo ayudar al joven y saben cómo aconsejarlo. Hay líderes para niños. Hay personas que tienen la facilidad para trabajar con niños pequeños. Hay otros que tienen habilidad para tratar con los ancianos. Y así por el estilo. Todo ese grupo de ancianos, de personas que son líderes, estamos llamados a pastorear la iglesia. Para eso Dios nos ha llamado. Y eso no lo debemos hacer por fuerza, sino, dice, voluntariamente. Y tampoco por ganancia. El asunto del dinero siempre ha motivado mucho. Y al día de hoy tenemos muchas personas que están buscando liderazgo y que están buscando cómo pastorear, lamentablemente, ¿verdad? Y algunos de ellos lo están haciendo con la intención de enriquecerse. No vamos a decir cuántos, no sabemos cuántos de los pastores que actualmente pastorean valga la redundancia, están pensando en hacerse ricos con el pastoreo. Cada quien dará cuentas a Dios. Pero lo que el apóstol nos está diciendo es, nunca lo haga por ganancia deshonesta, sino más bien con un ánimo pronto, siempre dispuesto a ayudar. Y tampoco enseñoreándose de las personas, que es otro problema que tenemos en este tiempo. Esa forma de a veces enseñorearse de los que están a nuestro cuidado. Dice, no, usted tiene que ser ese ejemplo de los que usted pastorea, no tomando posturas de señor, de amo, de dueño de las almas. A veces uno se queda con la boca abierta escuchando algunas cosas, como por ejemplo que una persona no le puede hablar al hermano de otra iglesia porque entonces se expone a que lo disciplinan. Cosas ridículas incluso. Y el apóstol Pedro, pues por supuesto nos dice, no teniendo señorío, sino más bien siendo ejemplo. Y el ejemplo siempre va a hablar más que las palabras. Yo puedo hablar muy bonito, yo puedo decir muchas cosas, puedo tener una una facilidad de palabra. Puedo incluso, a través de mi buen verbo, puedo convencer a las personas de que soy un gran cristiano, pero cuando ya hablo, cuando ya actúo, cuando ya me conocen más de cerca, pues ahí nos damos cuenta que el ejemplo queda debiendo. Y el apóstol Pedro está diciendo,
líderes, ustedes deben ser ejemplos de sus congregaciones. Y bueno, el versículo 4 hace una especie como de motivación y dice: cuando el príncipe de los pastores aparezca, vosotros recibiréis la corona incorruptible. ¿A quién le está hablando? A los líderes. El contexto de las personas a las que le está hablando es a esos líderes, a esos ancianos, a esos que son llamados a pastorear. Dice: cuando el príncipe de los pastores aparezca, eso es cuando se dé la manifestación de Jesús en su segunda venida, dice: ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Hasta ahí, ese es el resumen de la semana pasada. Ya en el versículo 5, el apóstol Pedro hace un cambio en su mirada y ahora le va a hablar a los jóvenes. Y le dice a los jóvenes, igualmente les dice, igualmente ustedes jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vamos a dejarlo ahí porque solo este pasaje nos da mucho para hablar y no sé hasta dónde el tiempo nos va a permitir, pero solamente vamos a abordar este pasaje, este versículo número 5. Lo primero que vemos aquí es que el apóstol Pedro les dice: mire, ustedes jóvenes, de la misma manera como nos viene hablando de liderazgo y de esta sujeción, de esta forma correcta, que no sea por ganancia, que no sea por la fuerza. Dice, ahora viene el verso 5 y dice: igualmente jóvenes, ustedes están sujetos a los ancianos. Jóvenes, estad sujetos a los ancianos. El asunto de la sujeción siempre nos trae problemas, porque los jóvenes algunas veces, y por eso el apóstol lo escribe, se les dificulta más no sujetarse, en este caso a los ancianos. Aquí a los ancianos, el versículo 5, el apóstol Pedro se refiere a los ancianos. Hay dos posibilidades. Puede ser que estos ancianos se refiera a los líderes de la iglesia, como lo vimos ya en los versículos anteriores, a los líderes de la iglesia o a los ancianos de edad, a las personas de edad avanzada. ¿Cuál es la opción más cercana? Hermanos, sinceramente, yo no logro establecer a cuál de los ancianos se está refiriendo. Puede ser de una sujeción a ancianos en un sentido de los líderes de la iglesia, o puede ser a los ancianos en un sentido de los ancianos en edad. Yo me inclino por pensar de que se está refiriendo a los ancianos en el sentido de liderazgo, los líderes de la iglesia, a los ancianos que son líderes en la iglesia. No necesariamente porque sean ancianos en edad, sino porque sean ancianos en el sentido de que son líderes. Pero reconozco que algunos hermanos muy respetables insisten en que aquí ancianos es a los ancianos en edad. Finalmente podemos decir que a los dos ancianos o a los dos tipos de ancianos, los jóvenes deben sujetarse a los ancianos en el sentido de liderazgo, de los que son líderes en la iglesia, y deben sujetarse a los ancianos en edad. Es un mandato que el apóstol Pedro está haciendo. Se le está dando la orden a los jóvenes en este pasaje de iniciar la acción de sujetarse. Como diciéndole: a ver, jóvenes, necesito que ustedes comiencen a sujetarse a sus ancianos. Es posible
que los jóvenes de este tiempo de Pedro estuvieran teniendo problemas para sujetarse, como normalmente sucede. Yo recuerdo cuando era joven y trato de hacer un poco de memoria de cómo es uno joven. Y a veces veo que algunas personas adultas nos aprovechamos, ¿verdad?, de los jóvenes y queremos hacer y deshacer con ellos. Pero también veo que a los jóvenes les cuesta decir, ok, está bien, yo me sujeto a lo que usted está diciendo. Por supuesto, sujetarse, como siempre hemos dicho, en lo que bíblicamente es correcto, no a cualquier tipo de sujeción que no sea bíblica, por supuesto. Entonces Pedro les dice, ustedes tienen que estar sujetos a sus ancianos. Sean líderes en el sentido de liderazgo o sean ancianos en el sentido de edad. Repito, yo me inclino por pensar de que es a los ancianos en el sentido de liderazgo de la iglesia. Porque ese es el contexto que se viene manejando acá. Entonces, por eso me inclino por eso. Perdón, hermanos. La otra razón por la que me inclino que son ancianos en el sentido de líderes es porque en la iglesia vemos líderes que no somos ancianos. Entonces, decir que un joven no se va a sujetar a un liderazgo, como por ejemplo el caso de su servidor, porque no soy un anciano, partiendo de que aquí dice que a los que se tienen que sujetar es a los ancianos, y bueno, pues yo no lo soy, entonces dice, bueno, yo no me tengo que sujetar a usted porque usted no es un anciano. Eso sería una deducción incorrecta. El liderazgo de un anciano, en el sentido de líder, no de edad, sino de liderazgo, debe ser respetado, en el tanto y cuanto sea bíblico, ¿verdad? No vamos a decir que vamos a respetar a un anciano que sale con locuras, con cosas sin sentido, cosas que incluso se han prestado para abusar de señoritas, para abusar de jovencitos en las iglesias. No, de eso no estamos hablando. Estamos hablando de un sometimiento en lo que la palabra de Dios establece y respalda. Luego dice el mismo versículo 5 dice, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Todos, vea qué curioso, porque ahora dice, y todos sumisos unos a otros. De pronto uno dice, bueno, son los jóvenes los únicos que se tienen que sujetar a los ancianos. Pero no, el apóstol dice, ahora dice, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Ahora, esta sumisión siempre en la misma línea, ¿verdad? La sumisión unos a otros es una sumisión bíblica. Lo que se sale del marco de la palabra, yo no debo someter. Pablo dijo claramente, allá en el libro de los Hechos, yo me sujeto, pero en lo que no va contra Dios. No me acuerdo si es en Hechos 17 que el apóstol Pablo habla de eso. Porque esto de la sumisión siempre lo hemos hablado, ¿va? Las esposas deben sujetarse a sus esposos, pero igual, en lo que la palabra de Dios establece. Ahora nos dice, todos sumisos unos a otros, en lo que la palabra de Dios establece. Lo que está contra palabra, no estoy obligado a sujetarme. Va contra la verdad bíblica, yo no tengo ninguna obligación de sujetarme. Eso es algo que tiene que quedar muy claro. Entonces dice el apóstol Pedro que todos sumisos unos a otros, que nos revistamos de humildad. Y recuerdo muy bien que nuestro hermano Rafita preguntó sobre esta palabra revestidos. Revestidos de humildad. Esto de revestirse de humildad, el apóstol lo que está tratando es de usar una palabra que se usaba en los tiempos del apóstol Pedro, que literalmente era fajarse, ceñirse, como cuando uno se ciñe o se faja para trabajar.
Por ejemplo, esas fajas negras que venden para ponerse aquí en la cintura, para que cuando uno hace fuerza y se agache y se levanta y quizás está jalando madera o jalando arena, cosas de esas, ¿verdad? O arrancando una yuca, cosas donde implica fuerza física, usan esas fajas negras para que esas fajas les protejan de que la cadera no se le abre y que la persona no padezca de problemas de cintura. Entonces, cuando el apóstol Pedro dice revestidos de humildad, está diciendo cíñanse de humildad, como amárrense de humildad, como quien se pasa una, de hecho que eso lo usaban los esclavos, era un tipo de vestido corto, esto era para que ellos se lo amarraran, como se hacían como unos nudos, dicen los historiadores, a los costados, y eso se les protegía, eso era una forma de ceñirse para trabajar. Entonces, cuando el apóstol Pedro dice, revístanse de humildad, está diciendo, cíñanse, como diciendo, pero ahora dice, revestidos, pero ahora va a decir con qué, o va a decir de humildad, revestidos de humildad. Y entonces no es algo físico, yo les explico a ustedes lo que significa la palabra para que ustedes más o menos me agarren la idea. Revestirse de humildad, como que usted se ciñe, como que se pone, pero en lugar de ponerse una faja o una cosa para que lo proteja, de lo que el cristiano se tiene que revestir es de humildad. Y esto de la humildad es también importante explicarlo, porque la humildad aquí no tiene nada que ver con la humildad en un sentido de apariencia, de la ropa que uso o de, qué sé yo, de cosas materiales. Aquí está hablando de una humildad de mente, que básicamente lo que tiene que ver es con la persona que es sencilla, esa persona que es modesta, que no es orgullosa, que no es jactanciosa, que no es rajona, como decimos nosotros. Hay personas que son muy rajones, ¿verdad? Que rajan con todo. Siempre quieren tener la palabra para estar presumiendo de sus carros, de sus casas, de sus logros. Y la verdad es que, hermanos, es muy fácil caer en eso. Caer en ese asunto de no ser humilde. Es muy fácil. A veces ni cuenta nos damos cuando estamos siendo orgullosos, cuando estamos presumiendo. Es una tendencia, es una cosa que tenemos que tener siempre dominado. Porque Pedro dice, revístanse de humildad. Cíñanse. Como quien dice, fájese. Póngase una faja, pero en lugar de esa faja para proteger la cintura, esa faja física es una faja espiritual, que nos ceñimos, pero esa faja es una faja espiritual que se llama humildad. Y por ejemplo, Colosenses 3:12 habla, hay muchas citas que hablan de la humildad, pero Colosenses 3:12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, escuche, de humildad, vestidos de humildad, de mansedumbre, vestidos de paciencia, que en ese caso es ánimo largo. Estamos hablando de que el vestirse aquí del apóstol Pedro, ya Pablo lo dijo también. Pablo dijo vestidos de humildad. Pedro nos dice revestidos de humildad. Y a veces, hermanos, no sabemos entender esto de la humildad y creemos que humildad es andar ahí con botas, andar hechos, como dicen, ¿verdad? Una piltrafa. No, eso no es humildad. Una persona puede andar muy aparentemente humilde, con ropa humilde, y ser un perfecto orgulloso o orgullosa. Cuando creemos que todo lo sabemos, la humildad, la arrogancia se puede mostrar de muchas maneras. Cuando pensamos que lo sabemos todo, que nadie nos puede corregir, que yo soy el que tengo la razón. Y justamente por eso el contexto de los jóvenes tiene que ver con esto, con esa humildad, con esa actitud de mente humilde, en la forma de pensar. Entonces, el apóstol Pedro dice, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, incluyendo a los jóvenes,
incluyéndonos a todos. Aquí nadie se escapa. Y en ese mismo versículo va a explicar el porqué de este revestirse de humildad. Lo va a explicar, hermanos. Y dice, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vean, hermanos, cuando yo estudié este pasaje, lo primero que me vino a la mente fue la situación de Nabucodonosor, del rey Nabucodonosor. Cómo este hombre se ensoberbeció con sus riquezas. Dice la Biblia, usted puede leerlo en Daniel 4, capítulo 4 de Daniel. Usted puede leer cómo este hombre salió al corredor de su palacio, se quedó viendo todo lo que había hecho y dijo, todo esto lo he hecho con la obra de mis manos. Y ya él había sido prevenido, él había tenido un sueño. Daniel se lo había interpretado y le dijo, mire, rey Nabucodonosor, usted va a ser tratado como una bestia del campo. Y por 7 años usted va a andar caminando y comiendo pasto como cualquier otra bestia. Y Nabucodonosor no entendió, él creyó que eso no iba a pasar. ¿Quién sabe qué le pasaba por la mente a Nabucodonosor? Y después, con la actitud más soberbia, tiempo después de que ya se le había advertido de que las cosas no iban a salir bien si él seguía con esta soberbia y con este orgullo, él olvidó. Y un día salió a su corredor y dijo, todo esto lo he hecho con la obra de mis manos. Y dice la Biblia que vino a él inmediatamente lo que se había predicho. Y de una vez perdió su razonamiento y así anduvo por 7 años. ¿Todo por qué, hermanos? Todo por la soberbia. La soberbia es una actitud del corazón que hace mucho daño. Los cristianos no estamos inmunes. Nosotros no estamos vacunados contra la soberbia. Y yo sé que el versículo comienza hablando de los jóvenes. Y también entiendo que los jóvenes a veces tienen una tendencia a la soberbia, a ser arrogantes, a ser altaneros. Pero también entiendo que todos estamos expuestos a estas actitudes. No hay nada más triste, no hay nada más feo que cuando nos encontramos con personas arrogantes. Esa persona que es altanera, esa persona que no se deja corregir, esa persona que cree que todo lo domina, que todo lo sabe, esa persona que cree que ya no hay nada más que aprender, ya todo lo sabe y todo lo tiene dominado. Esa altivez de espíritu. En el caso de los jóvenes, cuando lamentablemente la arrogancia no les permite ver su altanería, no les permite ver que verdaderamente son jóvenes y que están en un proceso de formación. A veces la arrogancia en las señoritas viene por su belleza física. Y entonces como son bonitas, físicamente hablando, entonces, y esto lo vemos en nuestro medio, como algunas veces, algunas de ellas ya caminan como no sé, con una actitud altiva, olvidando que esa belleza física es pasajera. Le durará a lo más, le durará 15, 20 años y ya después serán personas como todos los demás. Entonces la misma belleza física les puede jugar una mala pasada a las jovencitas. Algunos jóvenes tienen la arrogancia y tienen una autoestima tan alta que consideran que son muy guapos y que tienen que tener 3, 4, 5 novias y andar dejando a las muchachas embarazadas y tener una por aquí y otra para allá y ser un don Juan.
Y entonces, hermanos, toda esta soberbia es la que trae, la que da al traste en la vida de las personas. Repito, y esto lo aclaro. El versículo está hablando, comienza hablando de jóvenes. Pero usted puede ver claramente cómo el apóstol Pablo dice, sumisos unos a otros, revestidos. Y ya aquí se abre un poco el versículo y está hablando revestidos de humildad. Y esto nos involucra a todos. Y la razón es que Dios resiste a los soberbios, así como resistió a Nabucodonosor, por su soberbia, por su altanería. Y francamente, hermanos, a veces nosotros pensamos en que soberbios son solamente, y altaneros y arrogantes son solamente los inconversos. Pero de pronto nos estamos encontrando, y yo voy a decir, hermanos, voy a decirlo con toda sinceridad, a veces yo mismo me encuentro siendo soberbio, siendo altanero o siendo arrogante. Y me tengo que regañar a mí mismo y decir, Señor, ayúdame. Porque es la tendencia de nuestra humanidad, a veces los trabajos que tenemos, a veces las propiedades que tenemos. El conocimiento también envanece. Y entonces tenemos que tener los pies sobre la tierra y recordarnos nosotros mismos que el único que merece toda la gloria y toda la honra es Dios. Y lo bonito de este pasaje es que es cierto que Dios a los soberbios los enfrenta, los resiste. Dios no va con eso. Pero dice el versículo, y da gracia a los humildes. Qué diferente, hermanos. Cómo a los soberbios los resiste, pero cómo a los humildes dice, da gracia. Qué bonito es. Y esa gracia de Dios, ese paquete de gracia que Él da, involucra todo, hermanos. Involucra paz, involucra que nos llevemos bien con los demás, involucra que se nos respete, no tal vez por lo que tenemos, sino por lo que somos. Que se nos respete por nuestro buen proceder. Que se nos respete porque nos dirigimos con respeto a nuestros adultos, en el caso de los jóvenes. Que se nos respete porque tratamos bien a las personas. Dios da gracia a los humildes. Quiero compartirles Proverbios capítulo 3, versículo 34. Dice el proverbio 3:34. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Esa es una referencia a este pasaje que estamos viendo en primera de Pedro 5:5 o 5:5. Vean que ya el proverbista ya había hablado de esto. A los humildes dará gracia. Yo le pido a Dios que cada uno de nosotros podamos entender que Dios quiere que nosotros, especialmente como sus hijos que somos, tengamos que nos revistamos, que nos fajemos, que nos ciñamos, que nos protejamos, porque ese revestirse tiene que ver incluso con protección para no lesionarse, pero que nos ciñamos con humildad, pero una humildad que es aquí. Siempre hemos hablado de la importancia de que los cambios en nuestra vida sean de adentro hacia afuera. Una persona puede andar muy humilde en su aspecto, puede vivir en una casa muy humilde, etcétera, etcétera, sus zapatos humildes, pero en lo exterior, pero si en lo interior no es humilde, simplemente es una apariencia que da. La verdadera humildad, la humildad que Dios quiere que nosotros tengamos, es una humildad que comienza de adentro y se proyecta en nuestros actos. Es totalmente diferente a la humildad que nosotros hemos escuchado en el mundo. Ay, mire, es que fulanito tal es muy humilde, porque qué sé yo, no fue al colegio y entonces
es una persona de muy escasa, una persona muy pobre, es humilde. Pero la humildad de Pedro aquí es una humildad aquí de mente. Que usted puede ser un médico, que usted puede ser una persona de una, ¿cómo se llama? Con algún rango de autoridad, jefe de qué sé yo, del hospital, o jefe de los policías, o jefe de los maestros, cualquier cosa de esto. Pero usted logra mantener esa actitud mental humilde, de modo que su título, su puesto, no lo haga perder, como dicen, y despegar los pies de la tierra. Esa es la verdadera humildad. Y dice la palabra, a esos Dios les da gracia. Así que, mis hermanos, es necesario que nosotros tengamos en cuenta. Quería leer este pasaje del Santiago, capítulo 4, versículo 6. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios. Es lo mismo que está diciendo Pedro, nada más que aquí lo dice Santiago. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Usted quiere ser un agraciado de Dios? ¿Usted quiere ser una persona que recibe esa bondad inmerecida de Dios llamada gracia? Usted tiene que, y yo tenemos que revisarnos, hermanos, cómo estamos actuando en nuestra vida. ¿Hay soberbia? ¿Hay altanería? ¿Hay arrogancia? A veces no queremos ni dejar hablar a los demás porque es tanto el interés de nosotros en hacernos sentir y en hacernos escuchar que queremos acallar la voz de los demás para poder escucharme yo. Y pues la verdad es que eso también es una arrogancia, sin darnos cuenta. Quizás a veces hasta con alguna buena intención, pero estamos cayendo en la arrogancia porque no estamos dejando el espacio para que la otra persona hable, para que la otra persona se exprese también. La otra manera de arrogancia es esa, esa falta de humildad, es en la forma como hablamos nosotros, yo. Y las conversaciones giran en torno a lo que yo esto, yo lo otro. Yo le llamo las conversaciones yo. Porque todo soy yo. Y eso también es una forma de no ser humilde uno. Así que, mis hermanos, con respecto a la humildad y a su contrario, a lo que es la soberbia, creo que hay mucho para hablar. Pero yo quisiera hablar un poco también de los jóvenes, para no dejar la importancia de cómo el apóstol Pedro inicia el versículo número 5, hablándole a los jóvenes. Y todos los jóvenes que me escuchan, que me están escuchando ahorita en vivo, y los jóvenes que escuchen el mensaje, el audio posteriormente, ustedes tienen que saber que ustedes juegan un papel muy importante en todo lo que se desarrolla en la iglesia, fuera de la iglesia. Y cuando el apóstol Pedro se toma su tiempo para hablarle a ustedes, a los jóvenes, en realidad es porque ustedes tienen una importancia, mucha importancia en todo esto que Dios quiere tratar con el ser humano. El joven es parte, los jóvenes y especialmente los jóvenes cristianos, Dios quiere tratar especialmente con ustedes. Hay una tendencia a creer que las cosas de Dios no son para los jóvenes. Hay una tendencia a creer que las cosas de Dios son aburridas y que por lo tanto es solo para viejos. Pero todos sabemos que eso no es así, y los jóvenes que están en la congregación pueden dar testimonio de que no es así. Quizá quisiéramos hacer más cosas, reuniones, cultos de jóvenes, cosas así. Pero en realidad, hermanos, el gozo de estar en Cristo no es tanto depender de actividades, de cosas, de relleno. No. Es tener a Cristo en el corazón, es ir entendiendo lo que la palabra del Señor dice. Y esto es para todos, incluidos ustedes, los jóvenes. Pero ciertamente los jóvenes tienen un rol, un papel importante en nuestra vida, en la vida de todos.
Los jóvenes son agentes de cambio. Las sociedades cambian impulsadas por la juventud. Las modas, la tecnología, el mismo deporte, el arte. Todo esto, vemos cómo el motor de todo esto son los jóvenes. La universidad, basta ir a las universidades y vemos cómo están los jóvenes ahí y cómo los jóvenes hacen movimientos. Hace 2 años, el movimiento político que se dio en nuestro vecino país Nicaragua fue promovido por jóvenes. De modo, hermanos, que los jóvenes tienen una gran importancia en todo el sistema de este mundo, en el sistema que nosotros vivimos. En el sistema, pues me refiero al sistema del mundo, no en un sentido malo, sino en el sistema natural del mundo. Los jóvenes son esos agentes de cambio que tenemos que valorar también. Y que es bueno que los jóvenes también sepan que ustedes son importantes, que ustedes son esos motores que mueven, como ya lo dije, la moda, la tecnología. ¿Qué sería la tecnología si no existieran los jóvenes? ¿Qué sería del deporte si no existieran los jóvenes? Definitivamente la juventud, como dijo alguien por ahí, juventud divino tesoro. Pero también tenemos que reconocer que ustedes jóvenes tienen grandes amenazas. Y su enemigo número 1 se llama Satanás. Hay amenazas de todo tipo. También nosotros los adultos a veces fallamos y entonces también nosotros somos una amenaza a veces para ustedes. La tendencia que tenemos los adultos a subestimarlos, olvidando que ustedes tienen un gran potencial. Pero reconozco, hermanos, que ustedes los jóvenes tienen un gran respaldo de parte de Dios. Pablo le dijo a Timoteo que nadie tome en poco tu juventud. Aunque los adultos tendamos en ocasiones a subestimar a nuestra juventud, ustedes deben saber que ustedes son muy importantes en todo el sentido. Son importantes para Dios, son importantes en el diario vivir. Los avances, el país los necesita, son importantes en nuestra vida, dan alegría, dan claridad en nuestra vida. Pero ciertamente una amenaza es esa tendencia que tenemos, me incluyo alguna vez, por supuesto hemos fallado todos, esa tendencia a subestimar a la juventud. Esa es una amenaza que tenemos. Otra amenaza que tenemos o que tienen ustedes los jóvenes es el movimiento del sistema que se mueve en este mundo, que es totalmente materialista, consumista por naturaleza. Ese sistema materialista atrae a los jóvenes y lamentablemente los quiere llevar por el mismo camino por donde ya los más grandes transitan. O sea, siguiendo los pasos de los adultos. Es una gran amenaza que tienen los jóvenes. Este sistema consumista, totalmente materialista, que depende de lo que tengamos, del último iPhone o de las últimas tenis que tenga. Y muchas veces encausados, dirigidos por los mismos adultos, incluso manipulados por los mismos adultos. Los jóvenes tienen que realmente estar muy abiertos, y especialmente los jóvenes cristianos, darse en cuenta que este mundo siempre va a querer atraerlos. El materialismo, el consumismo siempre va a querer afectarlos. No es fácil mantenerse, no es fácil a veces decirle no a esto, pero siempre es importante que ustedes conozcan estas cosas y que estén con los ojos bien abiertos, hermanos.
que estén con los ojos bien abiertos, sabiendo que siempre hay una tendencia a jalar hacia ese consumismo. Siempre los bienes materiales van a intentar jalar. Recuerden ustedes el caso de aquel joven rico que le dijo a Jesús que todo lo había guardado desde su juventud. Y cuando Jesús le dijo, ¿por qué le dijo? ¿Qué más me falta? Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y el joven, oyendo esta palabra, se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Siempre ese amarre a las cosas materiales, siempre a ustedes les va a querer hacer daño. Y muchas veces los mismos adultos inducimos a eso, porque no sabemos criar, porque no sabemos enseñar, porque no sabemos educar a nuestros niños de pequeños, y conforme se van criando, van aprendiendo, van copiando los modelos que tienen. Este joven se fue muy triste porque él tenía posesiones, él no estaba dispuesto a vender todo como Jesús se lo había dicho. Los jóvenes tienen que tener siempre pendiente, no dejarse llevar por las cosas materiales. La otra amenaza que podemos ver para los jóvenes es lo que le llaman algunos la holgazanería, la vagancia, la pereza, la falta de objetivos claros. Esto también es una amenaza para la juventud. ¿Cuántos jóvenes hoy no tenemos, no solamente que no tienen trabajo, sino que no quieren trabajar? No quieren, de hecho no tienen objetivos claros, no saben hacia dónde van. Y esto es una gran amenaza para los jóvenes. La juventud tiene que, de verdad, y en los tiempos que estamos, es necesario revisar cómo estamos procediendo. Y usted, joven que me escucha, joven cristiano, usted es un modelo para esos jóvenes que están ahí de holgazanes, de vagos, de perezosos, que no tienen objetivos, no saben hacia dónde van. Lo mismo les da hoy, mañana, se levantan a cualquier hora, se acuestan a cualquier hora. Esto es una amenaza para la juventud porque de alguna manera vienen nuevas generaciones y sigue encontrándose la amenaza de ese grupo de jóvenes que están ahí, incluso siendo malos ejemplos para las juventudes actuales. El no tener objetivos claros es una amenaza terrible para el joven, pues no sabe hacia dónde va. Las drogas son otra amenaza. Las drogas son, para la juventud, la droga es terrible, hermanos. Cómo ha destruido a miles de jóvenes, llevándolos a la cárcel, algunos incluso a la muerte. Las drogas están ahí a diario, son una amenaza latente. Tenemos que aprender a detectar esas amenazas para no ni siquiera acercarnos a ellas. Amenazas, hermanos, estamos hablando de amenazas, jóvenes. El sexo a la libre, la pornografía, el noviazgo mal entendido. Todo esto, hermanos, son amenazas para la juventud. Yo les dije que les iba a hablar a la juventud hoy. Tenemos que realmente tener mucho cuidado con todas estas amenazas. Ahora la moda es que tiene que haber sexo y si no, no está en nada. Si no hay relaciones sexuales, si no ves pornografía, si no tenés novia con derecho, usted no está en nada, usted está desactualizado. Pero ¿quién dice eso, hermanos? ¿Quién dice eso? ¿De dónde salió que tiene que ser así? Satanás se ha encargado de corromperlo todo. De corromperlo todo. Hay un proverbio que me gusta mucho, que es el Proverbio capítulo 7. Dice así:
Proverbios 7, 7. Vamos a leer del 7 al 23. Proverbios 7 del 7 al 23. Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle, junto a la esquina, e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa, unas veces está en la calle, otras veces en las plazas. Acechando por todas las esquinas, se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas, recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Jóvenes, ojos abiertos. Desen cuenta que el enemigo siempre va a querer hacerle daños a ustedes. El enemigo está para dañar, el enemigo no está para hacerles bien. Nada de lo que este mundo ofrece va a superar lo que Dios ofrece. Todo esto, hermanos, y ojalá que ustedes puedan volver a leer este Proverbio 7. Hay algunos detalles que no podemos abordarlos con tanta profundidad aquí, porque no estamos hablando solo a jóvenes. Aquí ahorita en este momento hay niños y hay niños pequeños y pues no podemos hablarlo todo tal vez con una apertura mayor. Tenemos que cuidar eso. Pero sepan una cosa, jóvenes, las relaciones sexuales tendrán su tiempo. Es el matrimonio. La pornografía, de ninguna manera. Ni siquiera que asome la puerta de sus teléfonos, ni de sus computadoras, ni siquiera que asome una revista, aunque ya ahora ya las revistas ya no existen, las revistas de estos materiales. Y mucho cuidado también con el noviazgo, ese noviazgo que es mal entendido, ese noviazgo que se le llama ahora amigos con derecho. Y digo ahora, pero en realidad siempre ha sido igual. Eso no es lo que Dios establece. Así que esas son amenazas que tenemos constantemente para nuestra juventud. Y por último, ya para terminar, después de las amenazas voy a hablar de consejos. La amenaza que se levanta hoy, quizás una de las más fuertes, es todo el adoctrinamiento que se está llevando a cabo este asunto de la ideología de género. Todo lo que tiene que ver con la comunidad LGTBI, y que todo es normal, que todo está bien, que un joven que le gusta a otro joven, una mujer que le gusta a una mujer, etcétera, etcétera, todo este asunto, ya todo eso se quiere hacer ver normal. No olvidemos que la palabra dice que en los últimos días a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Y la ideología de género está, pero lo que se llama, penetrando en nuestra juventud. Porque la intención de todo esto es llegar al momento en que todo esto se vea como algo normal y parte de la vida. Y esa es una gran amenaza que se levanta contra ustedes, jóvenes. Todo lo que es el adoctrinamiento en ideología de género, contrario a Dios, contrario a la palabra de Dios. Todo el movimiento ateo que se mueve también,
Todo esto a los jóvenes de nuestra iglesia les digo, mucho cuidado. Todo esto son amenazas que se ciernen sobre ustedes, que los adultos debemos procurar estar siempre recordándoles a ustedes para que no caigan en estas trampas del enemigo. Si Dios lo permite, en la próxima enseñanza vamos a estar hablando sobre los consejos que tenemos para los jóvenes. Hermanos, quiero decirles que si el apóstol Pedro toca el tema de la juventud, si el apóstol Pedro les habla a los jóvenes y les habla de sujeción, les habla de que se sujeten, que permanezcan bajo la autoridad de los ancianos, es por algo. Es por algo y hay que aprender a escuchar, no ser oidores olvidadizos, superficiales, sino aprender a escuchar. Bueno, ¿y por qué es importante esto? ¿Cuál sería el riesgo para mi vida? ¿Dónde me podría yo ver afectado? ¿Qué pasa si cruzo esa línea? ¿Qué pasa si piso ese terreno? Todo esto, hermanos, todo esto tenemos que hablarlo. Y los jóvenes deben ser, como dice el apóstol Pedro, ustedes jóvenes estén sujetos a sus ancianos, a sus líderes, a las personas que los quieren, a las personas que quieren el bien para ustedes. Si Dios lo permite, el próximo viernes vamos a estar hablando de algunos consejos para los jóvenes. Por ahora, mis hermanos, eso es lo que tenemos para compartir. Hoy no vamos a hacer sesión de preguntas y comentarios porque lamentablemente un familiar falleció y queremos ir a la vela un rato. Entonces vamos a dejar las preguntas y los comentarios para el día viernes, que tenemos la continuación de este tema que estamos abordando con los jóvenes. Por ahora, mis hermanos, agradecerles. Los espero el día viernes a todos los muchachos para seguir compartiendo esta pequeña enseñanza que teníamos para ustedes. Que Dios les bendiga.